Vale, bueno, pues como ha dicho Ignasi, yo soy Marina, soy arquitecta en Hormipresa en la parte de living, en la parte de residencial, donde hacemos viviendas unifamiliares y plurifamiliares, pero bueno, nuestro como core business de living es unifamiliar, ¿no? Entonces voy a presentar un poco Hormipresa, un poco grandes rasgos, pero luego os voy a explicar más a fondo cómo ha sido este cambio a utilizar metodología BIM, en nuestro caso Revit, para dibujar nuestros proyectos, que veníamos de trabajar más un poco métodos 2D, más tradicionales de estudio de arquitectura y cómo ha sido un poco este cambio, ¿no? Comparado con lo que nos ha contado Ania, que ha sido súper interesante, esto es una escala mucho más pequeña, pues estamos hablando de viviendas unifamiliares de gama alta y casi todo se suele hacer a medida, ¿no? Entonces, aunque está todo industrializado y no podemos hablar de trabajo artesanal, pero sí que es verdad que es muy, muy diferente a lo que ha explicado ella, porque cada uno de nuestros paneles es diferente para cada casa, entonces el proceso de empezar a digitalizarlo todo ha sido complejo y se ha dilatado en los años y os voy a explicar un poco cómo lo hemos ido haciendo. Vale, entonces, bueno, para presentaros un poco, para los que no nos conozcáis, nosotros somos una empresa que llevamos 50 años fabricando, bueno, diseñando, fabricando y luego montando elementos prefabricados de hormigón, sobre todo estructuras. ¿Vale? Y para ello tenemos dos fábricas, una que está en Tarragona y otra está en Puerto Llano, en Ciudad Real. Y pertenecemos a un grupo más grande de empresas que se llama Brand Corner, que bueno, son de diferentes sectores y bueno, todos tenemos en común que somos fabricantes. Y así para hablar un poco de números gordos y entendéis un poco la dimensión de las cosas que hacemos, estamos hablando de fábricas de 250.000 metros cuadrados de superficie, que fabricamos 220.000 toneladas de hormigón al año, porque son estructuras muy grandes. Es como el caso que decía Ignasi de la ampliación que hemos hecho del Hospital del Mar, que estamos hablando de 40.000 metros cuadrados, hacemos centros logísticos para Amazon, Mercadona, son espacios bastante grandes, ¿no? Y luego, bueno, tenemos dos oficinas comerciales, Barcelona, que es donde estamos casi todos, y luego, bueno, tenemos una sucursal en Montpellier, en Francia, y en total somos como unos 400 trabajadores, entre gente de fábrica, de oficina, de obra. Y estamos hablando de una facturación de más o menos unos 70 millones de euros al año. Y nosotros sobre todo actuamos en lo que está cerca de nuestras fábricas, porque son estructuras muy grandes y si no, no tendría ningún sentido transportarlas. No estamos hablando de España, sin tener en cuenta Canarias, por supuesto, Portugal, Andorra, Francia. Y tenemos dos divisiones muy diferenciadas, no solo por el tipo de producto que hacemos, sino como por el servicio que damos, ¿no? Tenemos la parte industrial, que es la parte más conocida, la que conoce casi todo el mundo y de la que hablaba más Ignasi, que es en la que hacemos eso, naves industriales, centros logísticos, hospitales. Hicimos hospitales en el COVID, cuando necesitaban muchísima velocidad. Ahí pues teníamos nuestro hueco, oficinas, bibliotecas, edificios de cualquier tipo de servicio. Y luego la parte de living, que es un poco la más desconocida, pero es en la que empezó Hormipresa. Hormipresa empezó haciendo casas que hacemos vivienda unifamiliar y plurifamiliar. En los últimos años estamos haciendo también mucha plurifamiliar. Pero el tema no solamente es lo que hacemos, sino el servicio que ofrecemos, ¿no? Hormipresa Industrial es fabricante, es decir, hay un estudio de arquitectura que hace un proyecto, hay una constructora que lo construye y nosotros somos los encargados de la estructura, ¿no? Como un industrial más de la obra. O sea, no como uno más, porque sí que es verdad que entramos mucho antes, porque nosotros hacemos todo el cálculo de estructura que aparece en el proyecto ejecutivo, etcétera, pero bueno, es como si fuésemos uno más de la obra. En cambio, en Living podemos ser esto, pero también ofrecemos como un servicio 360 grados, ¿no? En plan, si viene un promotor, les hacemos todo el diseño y toda la parte de arquitectura, de básico, de ejecutivo, fabricamos su estructura y también ofrecemos el servicio de ser constructores, de hacer un llaves en mano. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la construcción industrializada tenía que ir de la mano de las metodologías BIM y decidimos empezar a implantar Revit, claro, fue muy diferente como lo implantamos en industrial, que estaba muy acotado, que cómo lo implantábamos en living, ¿no? Que teníamos que servir el mismo modelo para trabajar con un cliente y que tengan la experiencia de conocer su casa como para que nos sirva para fabricar. Entonces, en industrial ya hace años que trabajamos solo en BIM y en Living nos ha costado un poco más, pero ya estamos en ello, ya estamos al 100%.
y lo estamos ya testeando en todos los proyectos que se están iniciando ahora. Entonces, bueno, esto es un poco para que veáis la diferencia, ¿no? En industrial dejaríamos las obras como así, ¿no? Pilares, jácenas, placa alveolar, en plan grandes dimensiones, y en mi empresa Living las casas están terminadas y trabajamos con unos paneles sándwich en el cual la fachada incluso es de hormigón, un hormigón que no tiene mantenimiento y todo se termina, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos qué ventajas tiene la construcción industrializada la tradicional, ¿por qué creemos que es mejor? Pues por un lado, lo que todo el mundo conoce, que son la reducción de plazos, ¿no? Nosotros montamos una vivienda pues en 8 o 9 días, hemos montado la ampliación del Hospital del Mar, que son pues eso, 10 plantas, 45 metros de alto, 40.000 metros cuadrados en menos de 5 meses, o sea, lo que más se sabe de nosotros es la reducción de plazos. Pero luego también en control total del proyecto, un control de la calidad en fábrica, un control del presupuesto desde el inicio, un control de plazos, un control de todo, el gasto de luz, el gasto de agua, está muy controlado desde el inicio, aunque sea un proyecto súper a medida, pero lo tenemos muy controlado en su proceso. Y por otro lado, cuando vemos que ventajas hacia una metodología BIM respecto a otros métodos de trabajo o de dibujo más en nuestro caso, es un poco lo mismo, ¿no? Al final optimizamos procesos porque no dibujamos todo 38 veces. Y luego hay un control total del proyecto. Desde el inicio se trabaja en 3D, se hace un trabajo colaborativo con el resto de proveedores o de industriales que entran a la obra. Entonces está todo controlado y mucho menos errores. Entonces nos parecía obvio que si nosotros pues tenemos esa filosofía de estos nuevos métodos de construcción, tendríamos que ir de la mano de una filosofía de trabajo similar, ¿no? Y es por eso como que en 2017, 2018 empezamos a implantar Revit ya de forma en plan total, ¿no? Y para que entendáis un poco cómo lo hemos ido haciendo, que ahora voy a meterme más en la parte de residencial porque creo que ha sido como más complejo, sobre todo porque nosotros tenemos el proyecto desde el inicio a fin y tenemos que resolverlo entero, y también porque es donde yo trabajo y lo que más conozco. Primero os voy a explicar un poco cómo trabajamos para que veáis en plan qué fases tiene un proyecto, ¿no? O sea, cuando nos llega un cliente final, tenemos un departamento comercial que hace un anteproyecto en el que se hacen unos planos, pero también se hacen unas imágenes para que el cliente entienda cómo es su casa en su parcela, cómo todo. Después entra un departamento de arquitectura que hace un proyecto básico y luego un proyecto ejecutivo, y después entra oficina técnica, que es donde hacemos todo el modelo 3D de la estructura, con todos sus armarios, cajas, varillas y unas fichas de fabricación, que es con las que vamos a nuestra propia fábrica. Y bueno, cuando el proyecto viene de un arquitecto externo, en plan, pues directamente vamos como al paso 3, ¿no? Antes de tener Revit utilizamos todos estos programas, ¿no? Empezamos haciendo un anteproyecto en AutoCAD. Después, cuando el cliente no entendía los planos, se volvía a redibujar en SketchUp y se sacaban unas imágenes. Luego los arquitectos volvían a redibujarlo en AutoCAD, iban añadiendo planos, secciones. Tampoco les servía lo que habíamos hecho en anteproyecto porque los planos son diferentes. Y luego volvíamos a redibujarlo todo en Allplan, que era el programa de prefabricados. Y de ahí sacábamos unas fichas de fabricación en 2D. O sea, hacíamos muchos procesos, lo cual evidentemente no era óptimo, pero además se perdía información, había fallos, había ciertas complejidades. Y desde que empezamos con Revit, pues evidentemente hacemos todo en Revit. Tenemos un único modelo 3D al que cada vez le vamos añadiendo más y más y más información, ¿no? Entonces, bueno, como en 2018 o así empezamos a utilizarlo ya en comercial, que era cuando más nos surgía y donde era más sencillo, ¿no? Porque se necesita menos precisión y no había que generar todas las familias, todos los elementos que son propios de Hormipresa. Teníamos que fabricar, o sea, pues, exacto, programarlos en Revit y testearlos para que funcionase bien. Luego se pasa al departamento de arquitectura, cuando ya teníamos todas las plantillas y todos los protocolos creados. Y este último año hemos terminado de implantarlos en oficina técnica. Todo esto en un camino de ida y vuelta, porque evidentemente, como digo, todos tenemos que trabajar igual, entonces hemos ido probando diferentes métodos, ¿no? ¿Y qué mejorías ha traído todo esto? Pues es un poco lo que he ido diciendo, un poco mejora de procesos, en plan, todo va muchísimo más rápido, en plan, no se hace todo 30 veces. Cuando hay un cambio, antes nosotros teníamos un cambio en una ventana y teníamos que dibujarlo en todos los alzados, todas las plantas, ahora se cambia todo directamente y evidentemente es mucho más eficiente.
Y sobre todo un control del proyecto y muchísimos menos errores, ¿no? Tú cuando tienes dos secciones tienes una visión como parcial del proyecto. Cuando tienes un modelo 3D, ves los puntos débiles en todo momento y lo resuelves desde el inicio y no tienes luego problemas en obra, ¿no? Entonces nos gusta definirlo todo desde el inicio y que luego todo vaya un poco sobre ruedas. Y por otro lado, la experiencia del cliente. El cliente desde el inicio entiende cómo es su proyecto, cómo está en su entorno, cómo funciona la luz. El arquitecto externo ve cómo funciona nuestro sistema, dónde están las juntas, cómo corregirlas. Entonces, nuestra relación con el cliente es muchísimo mejor y hay muchísimo menos problemas después. Y esto es para poneros un ejemplo. Esto es un proyecto que diseñé yo en fase de anteproyecto. Esto es una fase súper inicial, cuando aún no nos lo habían contratado. Y esto es como ha acabado luego. O sea, la variación es prácticamente nula. Y por lo tanto, tanto la satisfacción del cliente como la nuestra y la optimización del proceso es total, ¿no? Y esto es una cosa que antes no pasaba. Pero claro, ¿cómo hemos hecho todo esto para que termine funcionando, ¿no? Por un lado hay una figura transversal, que es la figura del BIM Manager, ¿no? Que es el que ha ido creando todas las familias y que es que hay ciertos productos como el Arctic Wall, el Hybrid Wall con madera, que solamente existen en Hormipresa y que son ciertamente complejos y que hemos ido creando. Y luego se han creado toda una serie de protocolos para que todos trabajemos igual. Antes cada arquitecto trabajaba a su modo y porque total, cada uno lleva su proyecto y daba igual, ¿no? Pero ahora todos tenemos que trabajar un poco a una. Se han creado muchas plantillas y ya tenemos todo súper automatizado, no era el caso antes. Antes hacíamos todo de una forma muy manual. Cuando hablo de superficies, número de elementos, varillas, en plan, todo eso antes no estaba listado y ahora sí. Y luego los planos también se dibujaban de forma manual y ahora van saliendo de forma automática. Entonces esto es como una figura transversal y luego vamos cada uno de nosotros. Entonces cuando estamos en la fase inicial, en la fase de diseño, lo que hacemos es un modelo 3D como este que se ve a la izquierda, en el que se sitúa el proyecto en la parcela, ¿no? Y con cada uno de nuestros elementos se va dibujando el proyecto. Aquí ya va saliendo todos nuestros modelos prefabricados y cada una de las piezas. Y de ahí vamos sacando renders, que los renders se puede poner una imagen y ver exactamente cómo trabajaría con las diferentes edificaciones del entorno, cómo le impactaría la luz. Y esto es muy fácil, sobre todo es cuando trabajas con familias que no están familiarizados con el mundo de la arquitectura, como es nuestro caso. De este modelo 3D se sacan automáticamente todos los planos con todas las cuadros de superficie y con todas las plantillas hechas. Y también hacemos muchos estudios de luz, que es otro punto que era un punto flaco, que es sobre todo en edificaciones de la dimensión como la nuestra. La luz al final es un elemento más de la arquitectura, es como si fuese un muro, ¿no? Es fundamental y la gente no termina de entenderlo y con estas metodologías BIM se puede situar en las coordenadas reales y ver cómo trabajaría. Y cuando este proyecto ya está hecho, pasa a un departamento de arquitectura en el que se desarrolla un proyecto básico y un proyecto ejecutivo. El proyecto básico para nosotros es fundamental que se realice de una forma súper rápida porque con este se solicita licencia y durante todo el plazo de licencia, que a veces es larguísimo, en plan hay en sitios que estamos hablando de un año, ya tienes tiempo de pensar el proyecto, pero el básico tiene que ir muy rápido. Y un básico necesita un montón de planos. Y antes se dibujaba cada uno de los planos y ahora directamente cuando ellos reciben nuestro modelo 3D prácticamente ya tienen todos los planos. Simplemente se verifica que todo está bien, pero toda la normativa a nivel estatal, a nivel comunidad autónoma está toda ya metida. Y otro punto flaco para nosotros era el movimiento de tierras, que es un tema bastante complejo, en plan sobre todo de cálculos, había muchas desviaciones, cuando hablábamos de gestión de residuos siempre había problemas y esto en los últimos años hemos conseguido también automatizarlo, lo cual nos ha quitado bastantes problemas de encima, ¿no? Y con todo esto llega la parte final, que es la parte de fabricación. Esto es lo que ha sido más complejo, ¿no? Porque al final teníamos que empezar a trabajar ya no con elementos, con armaduras, que no eran tan sencillo, pero nosotros, con un plugin que se llama IDAT, lo hemos conseguido. Entonces se vuelve a montar, o sea, se toma el mismo modelo 3D, simplemente se elimina la parte de arquitectura y se deja solamente la parte de prefabricado y con esta IDAT se van generando cada una de las piezas que serían cada una de las fichas de fabricación
y se trabaja con el arquitecto externo o con el arquitecto interno, según el caso, resolviendo cada uno de los encuentros. Entonces, este modelo es algo así. Entonces, de forma automática van saliendo pues eso, todos los armados, todas estas cajas, todos estos elementos que tenemos nosotros para izar las piezas, o sea, todas las cosas que luego se tienen que reproducir en fábrica. Y también de forma automática podemos sacar todos los planos de estructura para añadirlos al proyecto de ejecución. Esto antes era muchísimo más difícil, ¿no? Teníamos un programa que era el plan, en el cual de forma manual se tenía que ir metiendo cada una de las cosas y luego se tenía que ir dibujando cada una de las fichas, ¿no? Entonces nos ha ahorrado muchísimos errores. ¿Qué pasa? Que esto no ha sido tampoco de una forma sencilla, ¿no? Porque hemos tenido que cambiar bastante como la forma de pensar, ¿no? En las fases más iniciales, en las fases de comercial, ahora nos vemos obligados a definir mucho más el diseño, cuando son unas fases en las que muchos clientes se pierden y donde es muy importante la velocidad, ¿no? Porque una respuesta rápida muchas veces es una contratación y una respuesta lenta es una pérdida del cliente, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar este chip y entender que le tenemos que también exponerle al cliente que es importante, ¿no? Definir el proyecto desde el inicio. Entonces hemos tenido que cambiar el chip nosotros, pero también cómo transmitírselo a ellos. Y además, como trabajamos siempre con un mismo modelo que cada vez se va perfeccionando más, en las fases finales casi no se puede modificar, es bastante complejo. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que las modificaciones tienen que ser desde el inicio. Y por último, hemos tenido que cambiar la forma de trabajar, ya no trabajamos de forma individual, sino que todos seguimos un mismo protocolo, que esto no solamente ha servido a que podamos utilizar BIM, sino a que trabajemos también de forma conjunta dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, esto es todo y esto es un poco como lo hemos ido haciendo en Hormipresa.